Quiero invitarles en esta noche a abrir sus Biblias conmigo a la primera epístola del apóstol San Pedro, el capítulo 1 y los versículos 19 y 20. Primera de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 19 y 20. En esta noche vamos a estudiar el éxodo de Cristo en el santuario. Pero antes de hacerlo, quiero invitar a los presentes a que inclinen sus cabezas reverentemente para pedir que Dios bendiga el estudio de su palabra. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por las maravillas de tu santa palabra. Gracias te damos porque a través de ella tú nos sacas de las tinieblas a tu luz admirable. Y en esta noche venimos a ti necesitando desesperadamente la iluminación de tu Santo Espíritu. Así es que pedimos que abras nuestras mentes para que podamos comprender las maravillas del santuario y podamos nosotros mismos tomar los pasos necesarios siguiendo a Jesús en el santuario. Te lo pedimos en su nombre. Amén. En esta noche vamos a hablar del éxodo de Cristo en relación con el santuario. Y vamos a encontrar en nuestro estudio que el año de agricultura judío, los festivales, la historia de Israel y el éxodo de Cristo en el santuario siguen la misma secuencia, que es lo que hemos estado estudiando durante el transcurso de esta semana. Ahora vamos a empezar en el otoño. Ese es un buen lugar donde comenzar, ¿verdad? Es donde hemos estado comenzando siempre. Empecemos en el otoño. ¿Qué pasaba en el otoño? Caía lluvia y se sembraba ¿qué? Se sembraba la semilla, que luego iba ¿a qué? A morir, a germinar y a producir ¿qué? Abundante fruto. Ahora, en el éxodo de Cristo surge la pregunta: ¿cuándo fue sembrada la semilla del plan de salvación que iba a llevar a la redención de una muchedumbre de personas en el reino de Cristo Jesús? Yo creo que ya ustedes saben dónde fue. Primera de San Pedro, el capítulo 1 y el versículo 19 y 20. Y vamos a leer el versículo 18 para captar el contexto. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y el versículo clave es el versículo 20. Dice en el versículo 20, ya ordenado. ¿Qué significa eso? Que ya la muerte de Cristo estaba ¿qué? Ordenada. Ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Vamos a leer un par de textos más sobre cuándo se sembró la semilla del plan de salvación. Busquemos en nuestras Biblias Hebreos, el capítulo 13 y el versículo 20. Hebreos, el capítulo 13 y el versículo 20. Y vamos a leer también el versículo 21. Hebreos 13 y el versículo 20 y también el versículo 21. Y el Dios de paz, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento que eterno, cuando se estableció el plan de la salvación,
en los siglos de la eternidad, antes de que el hombre pecara, se sembró la semilla del plan de salvación. Un texto más. Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 8. Un texto que conocen indudablemente muy bien, pero vale la pena leerlo nuevamente. Noten lo que dice aquí. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue ¿qué? Muerto. ¿Desde cuándo? Desde el principio del mundo. ¿Cuándo fue sembrada la semilla del plan de salvación? En los siglos de la eternidad, según nos dice las Sagradas Escrituras. Dios creó a Adán y Eva perfectos, en un hogar perfecto, sin mancha ni tacha de pecado. Pero antes de eso, Dios había elaborado el plan de salvación, había sembrado la semilla en el concilio eterno que menciona Zacarías el capítulo 6 y el versículo 13 con el Padre. Había sembrado la semilla del plan de la salvación. Luego Adán y Eva pecaron y trajeron un invierno de esclavitud y servidumbre a la raza humana. Vamos a leerlo en Hebreos el capítulo 2 y el versículo 14 y el versículo 15. La condición en la cual se encontró el pueblo en el mundo. La situación en la cual se encontraron los seres humanos después de que Adán y Eva pecaran. Dice, según el texto que mencioné, algo muy interesante. ¿Cuál era la situación del hombre cuando pecó? Hebreos 2 y el versículo 14 y el versículo 15 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿quiénes son los hijos? Nosotros. Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo. ¿Y qué dice el versículo 15? Y librar. ¿Qué significa librar? ¿A quiénes libran ustedes? Cuando hablamos de librar a alguien, es porque esa persona antes era ¿qué? Era esclava. Dice, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos ¿a qué? A servidumbre. ¿En qué situación se encontró el hombre después del pecado? En servidumbre. Pero Dios había sembrado la semilla de la salvación. El pecado del hombre y de la mujer no llegaron a Dios por sorpresa. Dios no tuvo que inventar soluciones al problema del pecado. Ya la semilla se había sembrado. Y cuando el hombre y la mujer pecaron, trajeron un invierno de esclavitud y de servidumbre sobre la raza humana. Como dice en el libro de Romanos, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Un invierno de oscuridad. ¿Qué representa la oscuridad en la Biblia? El pecado. Un invierno de frío. Un invierno de infertilidad. ¿Ustedes recuerdan cuál era el primer festival que daba un indicio de esperanza? El Festival de las Luces. Se conoce también como el Festival de ¿qué? De dedicación. ¿Y qué se hacía en el Festival de dedicación? En el Festival de dedicación se dedicó el altar de ¿qué?
el altar del sacrificio. Ustedes recuerdan que mencionamos eso. Y al dedicar el altar del sacrificio, se estaba indicando de que sobre ese altar que había sido consagrado iba a venir uno que iba a morir para libertar a la raza humana, ¿no es verdad? Según hemos estudiado. Ahora el hombre, en medio de la servidumbre y de esclavitud del pecado, llenos de terror y temor por causa de la muerte, casi sin esperanza, vino un rayo de esperanza. Y ese rayo de esperanza lo encontramos en una dedicación muy interesante. Se encuentra en el Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 1. El capítulo 1. Y noten, vamos a leer varios versículos en este capítulo. Vamos a empezar en el versículo 59. ¿Saben ustedes que el Festival de las Luces, saben cuál es el símbolo del Festival de las Luces? El símbolo es el candelabro que tiene 8 brazos. No, señor. El que estaba en el santuario tenía 7. Pero si ustedes buscan en una tarjetería, cuando viene la fiesta de Hanukkah en diciembre, ustedes van a encontrar que el símbolo que se usa para el Festival de las Luces de Hanukkah era un candelabro de 8 brazos. Y los judíos no saben qué es lo que están haciendo. Pero el Nuevo Testamento lo explica. Note lo que dice el versículo 59. Y aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño. ¿Para qué trajeron a Jesús al templo? Para circuncidarlo. ¿Y cómo llamamos nosotros lo que se hizo con Jesús allí? Dedicación. Noten lo que sigue diciendo. Y aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban del nombre de su padre Zacarías, y respondiendo su madre dijo: no, sino Juan será llamado. Y le dijeron: ¿por qué? Nadie hay en tu parentela que se le llame este nombre. Y hablaron por señas a su padre como le quería llamar. ¿Qué día se circuncidaba a una persona? Al octavo día. Ahora esto está hablando de Juan, pero dentro de un momento vamos a llegar a Jesús. No se inquieten, versículo 63. Y demandando la tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y luego fue abierta su boca y su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y fue un temor sobre todos los vecinos de ellos, y en todas las montañas de Judea fueron divulgadas todas estas cosas. Ahora, la razón por la cual estoy leyendo en cuanto a Juan es porque quiero llegar al versículo 78 y 79. ¿Qué día fue circuncidado Cristo cuando fue llevado al templo? Según el capítulo 2, también el octavo día. Pero hay un punto que quiero enfatizar. Sigamos leyendo en el versículo 65. Y fue un temor sobre todos los vecinos de ellos, y en todas las montañas de Judea fueron divulgadas todas estas cosas. Y todos los que las oían las conservaban en su corazón, diciendo: ¿quién será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Ahora Zacarías, ¿qué da? Una profecía en cuanto a qué, en cuanto al nacimiento de otro niño. Noten el versículo 68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo, y nos alzó un cuerno de salvación en la casa de David su siervo. Juan el Bautista era el cuerno de salvación. No. En el Antiguo Testamento el cuerno de salvación, ¿quién es? Es Jehová en los Salmos. Sigue diciendo en el versículo 70, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, y acordándose de su santo pacto, del juramento que juró ¿a quién? A Abraham, nuestro padre, que nos había de dar, que sin temor, librados de nuestros enemigos. ¿Y quién es el peor enemigo del hombre? Satanás y el pecado. Les serviríamos. Noten en qué situación que se encontraba el pueblo cuando nació Juan.
en servidumbre en el invierno de infertilidad y oscuridad. Y dice en el versículo 75, en santidad y en justicia delante de Él todos los días nuestros. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás ante la faz de ¿quién? Juan fue levantado para ir ante la faz del Señor. ¿Y quién es el Señor? Jesús. Dice, porque irás ante la faz del Señor para aparejar sus caminos, dando conocimiento de salud a su pueblo para remisión de sus pecados. Y ahora el versículo 78 es muy importante. Capten la imagen. Jesús, antes de encarnarse, ¿era qué? Y después de su encarnación también, pero asumió otra naturaleza. Antes de su encarnación, Jesús era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero cuando Cristo se encarnó, llegó a ser ¿qué? También hombre, veló su divinidad con su humanidad. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. Cuando Jesús, por un milagro que nosotros jamás podremos entender, el Padre tomó la divinidad de Jesús, yo no lo puedo explicar, nada más le puedo decir lo que pasó. El Padre tomó la divinidad de Jesús y la combinó con su humanidad y concibió un bebé en el vientre de la bienaventurada Virgen María. ¿Sí? ¿Era bienaventurada? ¿Era virgen? Tenga temor de decir bienaventurada Virgen María. Claro que era bienaventurada. La Biblia dice, te llamarán de aquí en adelante bienaventurada. ¿De qué dirección del compás trajo Dios a cómo podríamos decir, no era un feto todavía, este embrión no era un embrión todavía, se había unido de alguna forma la divinidad con la humanidad? ¿De qué dirección del compás vino Dios para colocar eso dentro del vientre de María? Versículo 78. Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto, ¿qué cosa? Del oriente. ¿Dónde quedaba la entrada al atrio del santuario? En el oriente. ¿Por dónde? ¿Y qué representaba el atrio? Representaba la tierra. ¿Por dónde entró Cristo a la tierra? ¿Por dónde fue encarnado Cristo? En el vientre de María. ¿En qué dirección del compás? En el oriente. Hasta en eso se cumple el simbolismo del santuario. Al igual que se sacrificaba el animal que se traía por la puerta del oriente, Cristo fue encarnado del oriente. Dice aquí, y nota el énfasis sobre la luz cuando es dedicado. Dice en el versículo 79, para dar ¿qué? Luz a los que habitan en ¿qué? ¿Qué tiempo del año es ese? Invierno. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de ¿qué? De muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo es que la Biblia tiene todas estas cosas tan bien coordinadas? Un accidente, ¿verdad? Ni el más sabio del mundo podría tomar las fiestas judías, la historia de Israel, el año de agricultura, el éxodo de Cristo, el éxodo de la iglesia y mi éxodo personal y coordinarlos tan perfectamente, sin una sola contradicción. Para mí esta es una de las evidencias tremendas de que la Escritura es inspirada plenamente por Dios, porque solamente Dios podría coordinar todo de una forma tan perfecta y tan exacta. Así que Cristo viene y entra por la puerta oriental del tabernáculo. ¿Sí o no? Vamos a Juan 1:14. Juan 1:14. Juan 1 y el versículo 14, muy interesante. Y hay una palabrita que yo voy a traducir a mi manera, porque es más leal al griego. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne
y tabernaculó entre nosotros. La palabra griega es la palabra skene, que es la misma palabra que se usa en el libro de Hebreos para hablar del tabernáculo de reunión o el tabernáculo del testimonio. Así que Cristo vino ¿a dónde en la tierra? Vino a tabernacular entre nosotros. ¿Y por dónde entró? Por el oriente. ¿A dónde entró? Al atrio. Porque la primera fiesta que daba una vislumbre de que de la oscuridad y de la servidumbre y de la muerte venía liberación, se encontraba en el altar del sacrificio. La dedicación del bebé en el altar del templo. Noten lo que dice nuevamente en San Lucas, el capítulo 2 y el versículo 21. Y pasados los 8 días, para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús. ¿Saben ustedes lo que significa el nombre Jesús? Significa Jehová salva. Jehová salva. ¿Qué nombre se le dio a Jesús cuando fue dedicado? Jehová salva. Era un indicio de que la salvación venía por parte de Jehová. Y dice, al 8º día, en la dedicación llamaron su nombre Jesús, el cual le fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Y como se cumplieron los días de la purificación de ella conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén. ¿Para qué? ¿Cuál es otra palabra para presentarle? Cuando nosotros presentamos niños hoy, ¿cómo se llama eso? Dedicación, exactamente. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, para dar la ofrenda conforme a lo que está dicho en la ley del Señor. Un par de tórtolas o 2 palominos que tiene un simbolismo en sí mismo que podríamos hablar 15, 20 minutos nada más sobre ese simbolismo, pero no lo vamos a hacer, porque yo creo que ustedes tienen el cuadro claro en su mente. La semilla de la salvación sembrada en los siglos de la eternidad. Luego viene un invierno terrible de servidumbre, pero en medio del invierno viene el festival de dedicación. Nace el niño, es dedicado en el templo, viene por la puerta oriental para atraer ¿qué? A los seres humanos. Luz a los seres humanos. El festival de dedicación. Ahora es interesante que el periodo de servidumbre del hombre, aunque se promete en el festival de dedicación que va a venir un libertador, que va a disipar las tinieblas del invierno y que va a quitar la servidumbre del pecado, aunque se da esa profecía cuando el niño es dedicado en el festival de dedicación, en medio del invierno oscuro, como un presagio de esperanza, la liberación en sí viene en el primer festival judío que encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Y cuál festival es ese? La Pascua. ¿Dónde era sacrificado el cordero? En el altar del ¿qué? Del sacrificio. En el lugar donde el niño fue dedicado. Interesante. Ahora hablemos un momentico de la Pascua. ¿Qué pasó en la Pascua? Para entender la Pascua necesitamos volver a Éxodo el capítulo 12. Éxodo el capítulo 12. Hay varios detalles interesantes y tenemos que avanzar rápidamente porque se podría hablar sobre cada uno de estos aspectos muchísimo tiempo, pero vamos a recalcar los puntos más importantes. Cuando se instituyó la Pascua, conmemoraba la liberación de Israel de la servidumbre de Egipto, de la oscuridad del invierno. ¿Recuerdan nuestro estudio de anoche? Pero había una esclavitud peor que la de los israelitas. ¿Y cuál esclavitud era esa? La esclavitud al pecado, el invierno del pecado. Y note lo que dice en Éxodo, el capítulo 12, en cuanto a la Pascua. Dice que el cordero debía ser escogido, según el versículo 3 de Éxodo 12, debía ser escogido a los 10 del mes de Nisán.
¿Y cuándo se sacrificaba? El 14. ¿Cuántos días antes tenía que ser escogido el cordero? 4 días antes. Algunos ven en esto en un reflejo del hecho de que Jesús fue escogido desde la fundación del mundo y que cada día representa un año. Porque esta es una profecía, ¿sí o no? ¿La Pascua es una profecía? Claro que sí. Y aplicando el principio día por año, ¿qué tenemos? 4 años. Pero ¿qué tenemos que hacer con los 4 años? Tenemos que aceptarlos como simbólicos. ¿De qué cosa? 4,000 años de pecado. Ahora, yo sé que ustedes han oído que Jesús vino cuando habían existido ¿cuánto tiempo? 4,000 años de pecado. ¿Y cuántos milenios han pasado casi desde que Jesús vino a esta tierra? 2,000. ¿Cuántos miles son? 6,000. ¿Creen ustedes que el milenio 7,000 tiene algún significado? Les dejo esa pregunta en su mente. Versículo 5. El cordero será sin qué? Sin defecto. ¿Jesús fue sin defecto cuando fue sacrificado? Sí. Sigue diciendo que debían comer la carne, ¿verdad? La carne del cordero. Jesús dijo que debemos comer su carne. En Juan el capítulo 6, sí lo dice. Además de eso, dice que ningún hueso debía ser ¿qué? Quebrado. ¿Algún hueso del cuerpo de Jesús fue quebrado? ¡No! ¿Quién es el Cordero Pascual? El Cordero Pascual que viene y muere e interrumpe la servidumbre es Cristo Jesús. Vamos a 1 Corintios, capítulo 5. 1 Corintios, el capítulo 5, y vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8. 1 Corintios 5 y el versículo 7 y el versículo 8. Dice: limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra ¿qué? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue ¿qué? Sacrificada por nosotros. ¿Quién es la Pascua? Cristo. ¿Y en qué momento llegó a ser Cristo la Pascua? En el momento de su ¿qué? De su sacrificio. Vamos ahora a San Juan 12, que ya hemos estudiado antes, pero vamos a San Juan 12 y el versículo 24. ¿Ustedes recuerdan ese versículo sobre si no cae una semilla en la tierra? Ahora estamos en el año de agricultura, cuando germinaba la semilla de ¿qué? De trigo, y luego más adelante en el Pentecostés producía ¿qué? Fruto. Noten lo que dice San Juan 12 y el versículo 24. De cierto os digo que si el grano de ¿qué? De trigo, ahí está el año de agricultura. Si el grano de trigo no cae en la tierra, ¿y qué? Y muere, él solo queda. Mas si muriere, ¿qué va a pasar? Mucho fruto lleva. ¿Y de qué estaba hablando Jesús? Noten el versículo 32 y 33. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y esto decía, dando a entender de que ¿qué? De qué muerte había de morir. Ese es el año de agricultura, la muerte de la semilla de trigo. La muerte de Cristo trae ¿qué cosa? Liberación de la esclavitud y la servidumbre al pecado. Ha sido introducido un medio para reconciliar al hombre con Dios. Volvamos a Hebreos, el capítulo de donde leímos hace algunos momentos. Hebreos, el capítulo 2. Hebreos, el capítulo 2. Y vamos a notar en este contexto lo que dice el versículo 14 y 15. Jesús, cuando murió, dijimos que trajo liberación, al igual que cuando el Cordero murió en Egipto, trajo ¿qué? Liberación del invierno. ¿Cuándo era la Pascua? ¿En la qué?
en la primavera. La primavera era un tiempo de muerte o de vida. Era un tiempo de vida. Ahora noten lo que dice Hebreos el capítulo 2 y el versículo 14 y 15 que leímos hace algunos momentos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para hacer qué cosa? Para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. ¿Qué pasa con el dragón cuando Cristo... ¿Qué pasó cuando Israel fue sepultado en el Mar Rojo? ¿Qué pasó con todos los enemigos? Con Faraón, el gran dragón, que tenía siervos y esclavos al pueblo. ¿Qué fue lo que pasó? La Biblia dice que todos fueron ahogados en las aguas y no quedó ni uno. Aquí dice que como resultado de la muerte de Cristo, el gran dragón quedaba condenado ¿a qué? A muerte. ¿Y cuál es el resultado? El versículo 15. ¿Qué trae la Pascua? La Pascua no solamente nos trae liberación, sino que trae la garantía de muerte del dragón y nos trae libertad. Versículo 15 dice, y librar, es decir, por su muerte, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos ¿a qué? Sujetos a servidumbre. ¿Cuándo termina el invierno en el éxodo de Cristo? ¿Cuándo termina el invierno en el éxodo de Cristo? En la Pascua. ¿En cuál festival ya se da un presagio y anuncio de que viene uno que ha sido dedicado, de que va a vencer el pecado y va a eliminar la oscuridad y la servidumbre? ¿Cuál festival? ¿El de las luces o el de la dedicación? ¿Cuándo fue sembrada la semilla? ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿De dónde encarnó Dios el Padre a Cristo en el atrio? Del oriente. Ahora sigamos. Tenemos que avanzar un poco más rápido. ¿Saben ustedes que el Señor Jesucristo murió en el exacto día y en la precisa hora en que se iba a sacrificar el cordero en el templo? En el deseo de toda la gente, la sierva del Señor da una descripción muy gráfica de este evento. Dice ella que a las 3 de la tarde aproximadamente, el sacerdote se encontraba con el cuchillo levantado, listo para clavarle el cuchillo en el cuello al cordero para degollarlo y derramar su sangre. Cuando de repente hubo un tremendo terremoto que sacudió el templo, el monte del templo. Y dice ella que en esa hora precisa fue cuando Jesús dijo, ¿qué cosa? Consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu, y murió como el cordero pascual. A la hora exacta, cuando se iba a sacrificar el cordero, Cristo murió. Y dice la sierva de Dios que el sacerdote soltó el cuchillo y salió corriendo. El cordero se escapó. ¿Por qué razón? Simbolizando de que el cordero ya no tenía que morir, porque el verdadero cordero de Dios había muerto en la cruz del Calvario para la redención del ser humano. Gloria al Señor. Los festivales se cumplen al pie de la letra, y el año de agricultura también. Ahora avancemos a las primicias. Las primicias. ¿Cuál mueble sigue en el santuario después del altar del sacrificio? El lavacro. ¿Qué representa el lavacro? ¿Qué cosa? La resurrección. Ahora yo quiero preguntarles algo. ¿Ustedes creen que había algo entre el altar, algo que sucedió en los festivales judíos entre el altar y el lavacro? Había un festival que empezaba entre el día 14 de Nisan y el día 16 de Nisan. ¿Qué fiesta empezaba? Una de las fiestas primaverales. ¿La fiesta de los qué? De los panes sin levadura, de los ácimos, sin levadura.
Ahora fíjense qué interesante va a ser este punto que voy a presentar ahora. El Señor Jesucristo murió el día 14 de Nisan, viernes. Sabemos eso. Si ustedes leen Lucas 23, 54 hasta Lucas 24, 1, ustedes van a captar la secuencia clara de que Cristo murió viernes a las 3 de la tarde. Y cuando Cristo murió, ¿qué pasó? El 15 de Nisan. ¿Y qué fiesta empezaba el 15 de Nisan? La fiesta de los panes sin levadura. O sea que el día exacto cuando los discípulos y los judíos estaban comiendo los panes sin levadura, el cuerpo de Cristo reposaba en el sepulcro nuevo. Al igual que Jesús reposó de sus obras de creación el séptimo día, el Creador reposó de sus obras de redención el séptimo día de la semana. El sábado nos recuerda el Creador y nos recuerda también ¿qué cosa? El Redentor. Por eso, si ustedes miran en Éxodo 20, la razón para observar el sábado es la creación. Pero si ustedes leen los 10 mandamientos como se encuentran en Deuteronomio 5, donde se repiten, la motivación de la observancia del sábado es la redención de Israel de Egipto. ¿Sabían ustedes eso? ¿Cuántos sabían que los 10 mandamientos se mencionan el sábado en 2 diferentes formas? Hay algunos, vamos a leerlo entonces. Vamos al libro de Deuteronomio, el capítulo 5. Hay 2 motivos para guardar el sábado. Algunos dicen que el sábado fue clavado en la cruz. Mentira. El sábado fue reafirmado por el descanso de Cristo en el sepulcro de sus obras de redención. Note lo que dice en el libro de Deuteronomio, el capítulo 5, y vamos a leer empezando en el versículo 13. Noten que se expresa el mandamiento del sábado de una forma distinta. Dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni tu peregrino que está dentro de tus puertas, porque descanse tu siervo y tu sierva como tú. Ahora, ¿cuál es la motivación de guardar el sábado en Éxodo 20? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, y reposó el día séptimo. Conmemora la creación antes del pecado. Pero en Deuteronomio 5 da otra razón para guardar el sábado. Versículo 15: y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Y qué había hecho Cristo? Cuando el pueblo de Israel fue librado de Egipto, fue el 14 de Nisan cuando murió el Cordero. Cristo murió el día 14 de Nisan y reposó en el sepulcro, conmemorando, al igual que Israel fue libertado de la servidumbre del gran dragón en Egipto. Nosotros, por el descanso de Cristo en el sepulcro, se conmemora en el sábado la gran liberación del enemigo más grande, Satanás y el pecado. Por eso dice en San Juan 19:31 que ese sábado era sábado de gran solemnidad. Porque no solamente el 15 de Nisan se celebró la fiesta de los panes, los panes o los ácimos sin levadura, sino que ese día también caía el séptimo día sábado. Era un doble sábado, porque caía el sábado ceremonial y caía también el sábado de la ley moral de Jehová. Al igual que Cristo dice en el libro de Génesis: yo terminé mis obras el 6º día, y ahora descanso de mis obras de creación. Jesús dijo en la cruz: consumado es, terminado es. Y luego es llevado y reposa en el sepulcro de su obra de redención. ¡Qué tremenda confirmación del sábado como el día de reposo!
El que no guarda el sábado no puede recordar a Jesús como el Creador ni como el Redentor de su vida, porque al guardar el sábado recordamos que Cristo es nuestro gran Creador y nuestro gran Redentor de la servidumbre del pecado. Ahora, dice que se comían pan sin ¿qué? ¿Por qué es pan sin levadura? Dos razones. Una razón es porque la levadura representa ¿qué cosa? Lo leímos en 1 Corintios capítulo 5, 7 y 8. La levadura representa el pecado, pero hay otra razón. La levadura causa que el pan se dañe mucho más rápido que pan sin levadura. Ustedes pueden tener pan de la Santa Cena sin levadura por mucho tiempo sin que se dañe. Pero el pan con levadura, ¿qué pasa? Se daña rápido. Ahora, ¿qué está tratando de decirnos esto a nosotros? Vamos al libro de Hechos, el capítulo 2. Hechos, el capítulo 2. Y vamos a notar un detalle de mucha importancia que tiene que ver con el festival del pan sin levadura. Dice en Hechos, el capítulo 2 y el versículo 25. Porque David dice de él, es decir, dice de Cristo: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y gozóse mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Y aquí está hablando Jesús, es una profecía de David. Dice que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea ¿qué? Que vea corrupción. Jesús descansó en el sepulcro, un cuerpo limpio, puro, sin pecado, sin levadura. Pero la Biblia dice también que como no tenía levadura, como no tenía pecado, no podía haber en su cuerpo ¿qué cosa? Corrupción. El cuerpo de Cristo jamás se corrompió mientras estaba en el sepulcro. Si se hubiera enterrado cualquier otra persona el viernes, ya para el sábado, en ese calor de la Tierra Santa y en esa humedad del sepulcro, hubiera empezado a ¿qué? A oler, pero no con Jesús. Así que fíjense, la Pascua representa la muerte de Jesús. El inicio de la fiesta de pan sin levadura representa ¿qué cosa? La sepultura de Jesús, el 15 de Nisan y su descanso en el sepulcro el día después de su muerte. Pero ahora vamos al siguiente festival, el lavacro. El lavacro. ¿Qué representa el lavacro? Vamos al libro de Tito. Tito, el capítulo 3 y el versículo 5. Tito, el capítulo 3 y el versículo 5. Nos dice qué representa el lavacro. Tito es después de segunda de Timoteo. Tito 3:5. Y vamos a leer el versículo 4 para captar el contexto. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos ¿qué? Nos salvó. ¿Por el qué? Por el lavacro de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué representa el lavacro? Representa regeneración, representa renovación. ¿Qué es regeneración? Regeneración es lo mismo que decir nacer de nuevo. Ahora, Jesús estaba muerto y sepultado. ¿Qué necesitaba Jesús? ¿Necesitaba qué? Resucitar. ¿Y qué representa el lavacro? El lavacro representa la resurrección de Jesús. Al igual que Israel salió del Mar Rojo. ¿Están entendiendo lo que estamos diciendo? Al igual que Israel salió del Mar Rojo, una nación libre,
Por la muerte del Cordero y por sepultados en las aguas del bautismo, salieron nuevos en el otro lado. Fíjense que ahí también tienen los tres simbolismos. El Cordero muere, son sepultados en las aguas y salen a novedad de vida. Al igual que el Cordero muere, su cuerpo descansa el siguiente día en el sepulcro, en las aguas, por así decirlo, en el corazón de la tierra, como dice Jonás, como dice Mateo 12 y el versículo 40, y luego al tercer día, ¿qué pasa con Jesús? Jesús resucita. El lavacro es regenerado. ¿Por quién fue regenerado Cristo? ¿Quién regeneró a Cristo? ¿Quién resucitó a Cristo? Romanos 8. Romanos el capítulo 8. Romanos el capítulo 8. Y el versículo 9. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Sigamos leyendo el versículo 10. Empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y ahora viene el versículo clave. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién levantó a Jesús de los muertos? El Espíritu. El que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El lavacro de la regeneración y la renovación por el Espíritu. Cristo resucitó por el poder del Espíritu. Y ustedes pueden leer 1 de Pedro 3:18, donde dice que fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Jesús fue resucitado por el Espíritu Santo. ¿Qué representa el agua en la Sagrada Escritura? Jesús dice, si no fueres bautizados del agua y del ¿qué? Y del Espíritu. Cuando Jesús fue bautizado en el agua, ¿qué descendió sobre él? El Espíritu como paloma. Ese es el lavacro, pero todavía hay más en el lavacro, porque tenemos que entender el festival judío. ¿Cuál es el festival judío que conmemora el lavacro? Que se celebraba el 16 de Nisan, ¿recuerdan? El festival de las ¿qué? De las primicias. ¿Y qué hacían con las primicias? Con las primicias cortaban una gavilla ¿de qué? De avena, ¿no? Ah, ok. Todavía no se me han dormido, ¿no? Cortaban una espiga o una gavilla de cebada antes de cosechar sus campos y la mecían delante del Señor. Ahora, la Biblia no dice mucho en cuanto a cómo se celebraba el festival de primicias, pero hay un libro que se llama el Talmud. ¿Han oído ustedes hablar del Talmud judío? Es un libro que describe, y podemos confiar en lo que dice, porque los judíos son muy meticulosos en su forma de describir las ceremonias que ellos celebraban. Ellos tienen que hacerlo al pie de la letra, así que podemos saber que esa era la forma que se hacía, aunque no están las escrituras. Pero el Talmud es muy antiguo, va inclusive hasta el tiempo antes de Cristo, el contenido del Talmud. Ahora es interesante notar que según el Talmud, la gavilla se cortaba de un campo de un agricultor cerca de la ciudad de Jerusalén, y se echaban suertes para decidir de cuál campo se iba a cortar. Ahora, después de echar las suertes y de cortar la gavilla, no de cortar la gavilla, sino de escoger el campo, el sacerdote iba a la hora del sacrificio vespertino el 14 de Nisan al campo del agricultor para ir en medio de las gavillas y buscar la mejor gavilla.
y calculaba cuánto tiempo demoraba para ir desde el templo hasta el campo preciso donde se encontraba la gavilla. Y dice la tradición judía que luego entonces él marcaba esa gavilla y regresaba a la ciudad de Jerusalén. El domingo, el sacerdote se levantaba temprano e iba al lugar donde se encontraba la gavilla, y tenía que ir temprano, porque la gavilla tenía que ser mecida delante del Señor a la hora del servicio matutino, es decir, a las 9 de la mañana, o del holocausto matutino, cuando se sacrificaba el cordero por la mañana. Él tenía que traer en el preciso momento cuando se sacrificaba el cordero, tenía que traer la gavilla para mecerla delante del Señor. Ahora, según dicen los judíos, el sacerdote llegaba, marcaba la gavilla, en este caso digamos viernes, porque el viernes era el 14 de Nisan, el año cuando Cristo murió, y así pasó. Marcaba la gavilla, se iba a Jerusalén, el sábado participaba de los panes sin levadura, después del sacrificio del cordero a las 3 de la tarde. El domingo muy temprano en la mañana se iba al campo donde estaba la gavilla marcada y cortaba la gavilla. Y luego venía al templo y tenía que llegar exactamente a las 9 de la mañana, cuando se estaba sacrificando el cordero en el servicio matutino. Y llegaba y mecía la gavilla ante el Señor. Y según dice el Talmud, los judíos, cuando el sacerdote venía del campo con la gavilla, la gente se reunía a lo largo del camino y decían gloria al Señor, aleluya, y aplaudían a medida que él traía la gavilla para llevarla al templo y mecerla delante del Señor. Ahora, ¿qué representa todo eso? ¿Saben ustedes que eso tiene apoyo bíblico en el éxodo de Cristo? Vamos al Evangelio según San Mateo. Qué precisión tan increíble en estos servicios. Mateo, el capítulo 27 y el versículo 51 y 52. Mateo 27, 51 y 52. Y he aquí el velo del templo se rompió en dos. ¿Cuándo se rasgó el velo del templo? En el preciso momento cuando ¿qué? Cuando el Cordero murió. ¿Y a qué horas murió Cristo? A las 3 de la tarde, a la hora del sacrificio ¿qué? Vespertino. He aquí el velo del templo se rompió en dos de alto a abajo, y la tierra tembló y las piedras se hundieron y abriéronse los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido. Ahí dice que se levantaron, pero la sierva de Dios dice en el libro deseado de toda la gente que no se levantaron el viernes, se levantaron el domingo. Eso es muy importante. Y hay un asunto textual aquí que tendría que explicarles, que no voy a tomar tiempo para explicarlo, pero en realidad ellos resucitaron el día domingo, el 16 de Nisan. ¿Cuándo fueron marcados los sepulcros de los que iban a resucitar con Cristo? El viernes, ¿a qué horas? Precisamente a las 3 de la tarde. Ahora, el Señor Jesucristo se levantó de los muertos, ¿a qué hora el día domingo? Muy temprano. Vamos a anotar lo que dice el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan. ¿Están empezando a captar un cuadro impresionante? Noten San Juan, el capítulo 20 y el versículo 1. San Juan, el capítulo 20 y el versículo 1. ¿Saben ustedes a qué horas fue Jesús a presentar la gavilla ante su Padre el día de la resurrección? A las 9 de la mañana. Vamos a anotar. Juan 21. El primer día de la semana María Magdalena vino de mañana, siendo aún ¿qué? ¿A qué horas iba el sacerdote al campo para buscar la gavilla?
bien temprano, porque tenía que mecer la gavilla. ¿Cuándo? Ahora, la Pascua se cumplió precisamente a la hora y en el día correcto. El descanso de Cristo como el pan sin levadura se cumplió al pie de la letra hasta el mismo día. ¿Esperaríamos que las primicias se cumplan también el mismo día y la misma hora? Claro que sí. Ahora, sigue la historia. Viene al sepulcro, cuando está aún oscuro, ve la piedra que está quitada del sepulcro y luego más adelante empieza una conversación en el jardín. Note lo que dice en el versículo 14, versículo 13. Y dijéronle, mujer, ¿por qué? Dijéronle, mujer, ¿por qué lloras? Díceles, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Estos son los ángeles hablando. Y como hubo dicho esto, volvió hacia atrás y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Dícele Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano o el jardinero, dícele, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Dícele Jesús, María. Volviéndose ella, dícele, Rabuni, quiere decir maestro. Dícele Jesús. ¿Se había presentado la gavilla cuando Jesús resucitó? ¿Había mecido Cristo la gavilla ante su Padre cuando resucitó? No, porque Jesús dice en el versículo 17, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. ¿A qué hora presentó Cristo la gavilla? No la había presentado cuando resucitó y estaba oscuro. La presentó ante el Padre a las 9 de la mañana, el día de la resurrección. ¿Y cuál fue esa gavilla? Jesús, cuando resucitó, fue a buscar su gavilla de seres humanos, los que resucitaron con él. Los recogió y ascendió al cielo en las primicias, pero también para presentar la gavilla. La gavilla tenía muchas espigas de cebada, no era solamente una espiguita, eran muchas espigas de cebada. Y Jesús, las primicias, según 1 Corintios 15 y el versículo 20 al 23, las primicias de los que durmieron en Cristo, asciende al cielo, pero no asciende solo, asciende con la muchedumbre que resucitó con él. Los sepulcros que habían sido marcados a las 3 de la tarde, el viernes cuando murió, llevó esos trofeos conquistados del sepulcro de las manos de Satanás y los presentó ante su Padre como trofeos de su poder y de su gracia. ¿Cómo les parece? ¿Vamos bien? ¿Cuál es el paralelo en el año de agricultura? ¿Qué se cosechaba? ¿Una gavilla de qué? ¿Cuál es el paralelo con el éxodo de Israel? Cuando salen al otro lado de qué? Del Mar Rojo, y el enemigo queda ¿qué? Enterrado. ¿Cuál es el paralelo con los festivales judíos? El 16 de Nisan se mecía ¿qué? La gavilla. ¿Y cuál es el paralelo en el éxodo de Cristo? Cuando Jesús resucita y a las 9 de la mañana llega donde su Padre y le presenta las gavillas. Ahora, es interesante notar que según la Biblia, el día de las primicias, antes de presentar la gavilla, se sacrificaba un cordero. ¿Qué hizo Jesús cuando fue al cielo? Ustedes pueden leerlo en el deseo de toda la gente. Jesús fue ante su Padre y no entró al lugar santo, porque eso pasa 40 días después de las primicias. No entra al lugar santo, sino que llega hasta el altar, se encuentra con el Padre y le dice, Padre, ¿ha sido mi sacrificio suficiente? El sacrificio del cordero se presenta también el día 16 de Nisan. Y el Padre le dice, sí, es suficiente. Ojalá tuviéramos tiempo de hablar mucho más sobre estas cosas, pero ahora necesitamos avanzar rápidamente al Festival del Pentecostés. ¿Qué tenemos después del altar y el lavacro?
Después de la muerte y la sepultura y la resurrección de Cristo, ¿qué tenemos? Tenemos el lugar santo. ¿Y qué había en el lugar santo? Una mesa de panes. ¿Qué más había? Había un candelabro. ¿Y qué más había? ¿El altar de qué? ¿De la intercesión o del incienso? Vamos a Apocalipsis 1. A ver dónde se encuentra Cristo cuando asciende al cielo. Dice en Apocalipsis el capítulo 1. Y vamos a leer los versículos, el versículo 12 y 13. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candeleros de oro. ¿Qué hay en el santuario en el cielo? 7 candeleros de oro. ¿Dónde se encontraban los candeleros de oro? En el lugar santo. ¿Y quién camina en medio de ellos? Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de ¿qué? Con una cinta de oro. Ahora necesitamos hablar brevemente en cuanto al candelabro. ¿Qué era lo que se ponía en el candelabro para que pudiera dar luz? Y como resultado del aceite, ¿daba qué? Fuego. ¿Qué representa el aceite? ¿Y qué representa el fuego? El Espíritu Santo. Ahora Jesús ascendió al cielo 40 días después que se presentó el sacrificio, después que se presentó la gavilla ante el Señor. 40 días después. Y luego hubo 10 días de preparación. ¿Y llegó cuál día? ¿El día del qué? Del Pentecostés. Exactamente cronológicamente igual, porque el Pentecostés caía 50 días después de las primicias. Y Jesús sube al cielo después de 40 días. Y entonces pasan 10 días más, es decir, 50 días, y luego ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Vamos a Hechos 2. Hechos el capítulo 2. ¿Qué era el significado del candelabro, según hemos hablado? El candelabro es para dar ¿qué? Luz. ¿Y quién es la luz? ¿Y quién más? Nosotros. ¿No es verdad? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero también dijo, vosotros sois la luz del mundo. Es decir, que el candelabro representa ¿qué cosa? La testificación, el servicio, compartir la luz de Cristo en el mundo. Ahora noten lo que dice Hechos el capítulo 2 y el versículo 1. ¿Y cómo se cumplieron los días de qué? Del Pentecostés.
Estaban todos unánimes juntos y de repente vino un ¿qué? Un estruendo del cielo. O sea, se sacudió el aposento alto como un viento recio. ¿Qué representa el viento? También el Espíritu Santo. Jesús dice, el viento va y viene y no lo ves, pero lo sientes. Está hablando a Nicodemo en cuanto al Espíritu Santo. Dice, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron, ¿qué cosa? Lenguas repartidas como de fuego. ¿El fuego de qué? Del candelabro donde se encontraba el aceite. ¿Y qué les capacitaba a hacer este fuego? ¿Qué capacidad les daba este fuego? Noten lo que dice en el capítulo 1 y el versículo 8, donde se da la promesa. Dice, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Qué tremendo! Y Jesús está caminando en medio de los candeleros cuando asciende. ¿Entienden que el candelero está involucrado cuando Cristo asciende al cielo? En el preciso día del Pentecostés. Ahora, ¿qué podemos decir en cuanto a la mesa de los panes? Tendríamos que dedicar mucho tiempo para hablar de la mesa de los panes. Y no lo voy a hacer, pero les voy a decir qué representa y voy a leer 2 versículos bíblicos. Dios tiene un trono en el lugar santo y también un trono en el lugar santísimo. En el lugar santo, el trono de Dios es la mesa de los panes. ¿Cuántas hileras de panes había? 2, representando al Padre y al Hijo. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos que la mesa de los panes representa el trono de Dios? Noten lo que dice Apocalipsis, el capítulo 4 y el versículo 5. El capítulo 4 y el versículo 5. Interesantemente dice algo muy interesante en cuanto a dónde estaba el candelero en relación con el trono. Dice en Apocalipsis 4 y el versículo 5 lo siguiente: y del trono salían relámpagos y truenos y voces. ¿Es eso lo mismo que sucedió en el día de Pentecostés? ¿En el Antiguo Testamento? Sí. Y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo ¿dónde? Delante del trono. El candelabro no estaba delante. O sea, el candelabro no estaba delante del arca. Ni la mesa de los panes estaba delante del arca. Lo que estaba delante del arca era ¿qué cosa? El altar de incienso. Pero aquí dice que las 7 lámparas estaban delante de ¿qué? Del trono, que estaba inmediatamente delante del candelero en el santuario. La mesa de los panes de la proposición. Ahora vamos a Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 21, que está en el mismo contexto. Dice Jesús a la iglesia de la Odisea lo siguiente: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi ¿qué? En mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cuál es el trono de Dios? En el lugar santo, la mesa de los panes. ¿Está la mesa de los panes en relación con el día del Pentecostés, sí o no? Ahora volvamos a Hechos, el capítulo 2. Hechos, el capítulo 2. Jesús fue entronizado como Rey del reino de la gracia en el día del Pentecostés. Nosotros enfatizamos muchas veces lo que pasó en la tierra y nos enfocamos de lo que pasó en la tierra, pero ¿saben ustedes que lo que pasó en la tierra solo fue una repercusión de algo tremendo que pasó en el cielo? Ustedes recuerdan, y estoy saltando muchas cosas, pero quiero que tengan la idea. En el Antiguo Testamento, antes de que pudieran empezarse los servicios del tabernáculo, fue necesario ungir al sumo sacerdote. Lo dice Levítico 8. Para que Cristo pudiera oficiar en el santuario celestial, era necesario que Él también fuera ¿qué? Fuera ungido como ¿qué?
como sumo sacerdote. Ahora, es interesante notar que en Hechos 2, en el preciso día del Pentecostés, San Pedro dice algo muy interesante en cuanto a Jesús. Note lo que dice en el capítulo 2 y el versículo, empezando en el versículo 29, para captar el contexto. Varones, hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Lo que está diciendo, los versículos anteriores dicen que Jesús que un ser fue sepultado y su cuerpo no vio corrupción. Y luego dice, ese no es David, porque nosotros sabemos que David fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Eso no se aplica a David, dice él. Entonces, ¿a quién? Versículo 30. Empero siendo profeta, ¿qué fue David? Profeta. Y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría al Cristo. ¿Qué significa la palabra Cristo? Ungido. Que se sentaría sobre su ¿cómo? ¿Qué pasa en el día del Pentecostés? Cristo se sienta ¿dónde? En su trono. ¿Y cuál es el trono? La mesa de los panes de la proposición. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios. ¿Qué mueble es ese? El lavacro. A este Jesús resucitó Dios. Y el versículo anterior, ¿cuál mueble es? ¿Cuál fiesta es? Los panes sin levadura, porque su cuerpo no vio, ¿qué cosa? Corrupción. Y si ustedes leen los versículos 22 al 24, Jesús dice, ustedes los mataron. ¿Ven las tres fiestas? Lo mataron en el altar. Quedó sepultado y no vio corrupción, los ácimos. Y luego dice en el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios en el lavacro, de lo cual todos nosotros somos, ¿qué? Testigos. Así que, levantado por la diestra de Dios. ¿A dónde se sentó Jesús según Apocalipsis 3:21? A la diestra del Padre. Levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo. Nosotros hablamos de que nosotros recibimos la promesa del Espíritu Santo, pero antes de recibirla nosotros, Jesús tuvo que ir a pedírsela al Padre. Recibiendo la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos. O sea, David no ascendió. ¿Quién ascendió? Ahora fíjense el orden. Habla primero de la muerte, luego dice su cuerpo no vio corrupción, luego dice que Dios lo resucitó y dice David no ascendió al cielo. ¿Están viendo algo interesante allí? Está la secuencia del santuario. Y dice, porque David no subió a los cielos, empero él dice, y aquí cita el Salmo 110, y tenemos que ir ahí en un momentico. Porque David no subió a los cielos, empero él dice, versículo 34, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿A dónde se sentó según Apocalipsis 3:21? A la diestra del Padre. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué quiere decir eso? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de mis pies. Hay que volver al Salmo 110. Y aquí es que llegamos al altar. Volvamos al Salmo 110. Salmo 110. Y vamos a empezar en el versículo 1, que es el versículo que se cita. Hemos hablado del candelabro. ¿Ven ustedes el candelabro cuando Cristo asciende? El aceite y la luz del candelabro, ¿qué pasa? Se derrama en la tierra. Cristo se sienta en el trono de su Padre, en la mesa de los panes de la proposición, para alimentar a su pueblo con su palabra. ¿Y el altar qué? Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. La vara de tu fortaleza enviará Jehová desde Sión. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo será lo de buena voluntad en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Ahora noten el versículo 4. ¿Qué significa? Sentarse a la diestra de Dios hasta que todos sus enemigos sean colocados debajo de sus pies. Dice, juró
juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ese es el versículo que cita el apóstol San Pedro en el día del Pentecostés. Dice que Jesús en el Pentecostés se sentó al lado del trono de su Padre, derramó la luz del candelabro y fue instituido como el gran sacerdote del pueblo de Dios. Fue ungido sacerdote. ¿Ven los tres muebles? Tenemos un intercesor entre Dios y el hombre. Jesucristo, el hombre. ¿Recuerdan la escalera de la cual hablamos en el primer tema? Él es el intercesor. Y saben ustedes, es una tragedia que algunas iglesias enseñan que tenemos que contratar seres humanos que sean nuestros intercesores. En el santuario nosotros encontramos que los seres humanos nada tienen que ver con este proceso de salvación. El santuario es Cristo. El santuario no es ningún sacerdote humano, no es ningún santo humano. Eso queda excluido de la Biblia, porque la única esperanza del ser humano es la muerte de Cristo en el altar, la sepultura y el descanso de Cristo en el sepulcro, la resurrección a una nueva vida, la entrada de Cristo para abogar por nuestros pecados, para darle luz a su pueblo y para alimentar a su pueblo con el pan que es la palabra de Dios. Ahí está la esperanza del cristiano, según la Sagrada Escritura. Pero el sábado vamos a hablar de algo muy interesante. Hay un sistema en el mundo que ha falsificado el santuario desde el campamento hasta el lugar santísimo. Inclusive ha metido la mano y ha tratado de cambiar la ley de Dios. Ha metido la mano en el lugar santísimo. Y es un sistema de santuario falso de comienzo a fin, porque en vez de centrarse en Cristo, se centra en uno que la gente pretende que es Cristo, pero no es Dios, sino que es hombre. Y los que siguen ese sistema no pueden ser salvos, porque el hombre no puede salvar. Es Dios, es Cristo el que salva. Lo que estamos hablando aquí, apreciados hermanos y visitas, es que no podemos ser salvos por los seres humanos. El santuario se centra en Cristo Jesús. Ojalá tuviéramos tiempo de hablar de otras cosas. Yo creo que ustedes han captado la imagen. Se cosechó mucho trigo en el día de Pentecostés. ¿Cuánto trigo? 3,000 almas. ¿Qué representa el trigo? Seres humanos. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? ¿Ustedes recuerdan que Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan el capítulo 4, mirad los campos? Ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega, pero mira los campos, están ya maduros para la cosecha. Y los discípulos dicen, ¿y usted de qué está hablando? Si ni siquiera ha crecido la mies. ¿Saben ustedes de qué está hablando? Si ustedes miren en el deseado de toda la gente, es página 162, dice la sierva de Dios que esa mujer venía con todo el pueblo. Le había compartido el mensaje que Cristo le había dado a ella, había ido a su pueblo y estaba trayendo a todo el pueblo para escuchar las palabras de Jesús. Y dice la sierva de Dios que Jesús, cuando dijo que los campos estaban listos para cosecha, se estaba refiriendo a la gran cosecha de almas en el día del Pentecostés. Lo dice allí en el deseado de toda la gente, es página 162. Se cosecharon multiplicidad de almas. Otro detalle muy interesante, ¿sabían ustedes que también en el día del Pentecostés se presentaba una primicia de trigo ante el Señor? Y si ustedes buscan en el deseado de toda la gente, página 730 hasta la página 734, encontrarán que cuando Cristo ascendió al cielo, 40 días después del Festival de las Primicias, pasó 10 días en el cielo siendo consagrado como sacerdote. Y luego la sierva de Dios dice que Jesús se presentó ante su Padre nuevamente con la gavilla que había resucitado con él. El tercer día, el día de la resurrección, lo volvió a presentar ante el Padre. Por eso en el Pentecostés también se mecía una gavilla, mientras que en el cielo se mecía una gavilla de los que habían muerto y resucitado. En la tierra se meció una gavilla de 3,000 almas, indicando la gran muchedumbre que en el futuro se salvaría en el reino de Dios. Ahora tenemos que ir a los festivales otoñales y va a ir rapidito, vamos a ir, porque ya el tiempo se fue. Ustedes ven que estas cosas son demasiado grandes para cubrir en un tema tan corto, pero si tienen la idea,
pueden seguir estudiando e investigando. Ahora déjenme preguntarles esto. ¿Qué venía después del Festival de Pentecostés? ¿Me dan algunos minutos más? Yo sé que ustedes tienen problemas con el transporte. Yo sé que tienen problemas con el transporte. Pero si tienen que caminar, pues eso es bastante egoísta porque yo no tengo que caminar. Pero tengan un poquito de paciencia. Yo entenderé, si algunos tienen que irse, yo entenderé que tienen que irse. Pero tengo que concluir con los festivales otoñales. Después del día del Pentecostés, ¿qué pasaba en el año de agricultura judío? Venía enseguida el festival de trompetas, ¿no? ¿Qué venía? Un verano largo, seco, lo cual significa que no llovía y era infértil. Escuchen bien lo que voy a decir. ¿Se cumplió eso? Sí, Señor. Había una profecía de tiempo cuando se debía cumplir eso exactamente. ¿Qué pasó cuando Cristo ascendió al cielo? La iglesia por un tiempo fue una iglesia que amaba a Cristo y que seguía a Cristo. Pero pronto la iglesia abandonó al Señor y empezó a vagar en el desierto de la Edad Media. Y ahora escuchen, si ustedes leen Apocalipsis 11, encontrarán que durante los 1260 días de apostasía en la iglesia, que es el verano desértico e infértil, dice que los dos testigos, que son la palabra de Dios, las dos hileras de pan, los dos testigos, testificaron ¿en qué? En sacos, y cerraron los cielos para que no ¿qué? Para que no lloviera en los días de su profecía. Ahí está el verano. Es decir, que la mesa de los panes, los dos testigos, se prohibió ahora leer ¿qué cosa? La Biblia. Y como resultado la iglesia padeció ¿qué? Hambre. Ese es el cuarto caballo de Apocalipsis. El caballo amarillo es ese periodo. El caballo del hambre. Porque la mesa de los panes, en vez de estar alimentando a la iglesia, hay un falso sistema en la tierra que está prohibiendo leer la Biblia. La Edad Media. También se le conoce como las edades del oscurantismo. ¿Qué era lo que daba luz en el santuario? El candelabro. ¿Y qué representaba el candelabro? El Espíritu Santo. ¿Y qué representa la lluvia? El Espíritu Santo. Es decir, que como se cerró el cielo y no cayó lluvia, no había Espíritu Santo en la iglesia, o escasez del Espíritu Santo. Y como resultado, en vez de luz, habían ¿qué cosa? Tinieblas en la iglesia. Por eso se conoce como las edades oscuras. El verano infértil, seco de la iglesia y del éxodo de Cristo. ¿Qué diríamos del altar?
En vez de la gente mirar a Cristo que intercedía por el pueblo, cuando el pueblo elevaba las oraciones a Cristo Jesús directamente a Él en oración, para que Él mezclara las oraciones con sus méritos, se estableció un sistema sacerdotal en la tierra que escondió la obra de Cristo en el cielo. Lo que la Biblia llama el misterio de iniquidad se instituyó. El misterio de piedad es que Dios llegó a ser hombre. El misterio de la iniquidad es cuando un hombre se proclama ¿qué? Se proclama Dios. La Biblia dice que solo Dios puede perdonar pecados, solo Cristo puede interceder, porque solo tenemos un sacerdote, un representante entre Dios y el hombre, Jesucristo el hombre. Él es la escalera, Él es hombre con los hombres y es Dios con el eterno Dios. Y el que depende sobre cualquier ser humano está en bancarrota. ¿Ven cómo en el éxodo de Cristo la iglesia se olvidó de entrar con Cristo al lugar santo? Como resultado había hambre, había oscuridad, y la gente en vez de mirar a Cristo, miraba a un sistema sacerdotal en la tierra que no podía salvar. Ahora vamos al otoño, rapidito. ¿Qué fiestas había en el otoño? Y solo las voy a mencionar de paso porque el tiempo se ha ido. ¿Cuáles son los festivales en el otoño? Primero las trompetas. En segundo lugar, ¿qué? El día de expiación. Y en tercer lugar, las cabañas. ¿Cuándo se cumple el festival de las trompetas? Ahora, ustedes deben reconocer una cosa. Y es lo siguiente, que los festivales primaverales tienen que ver con la primera venida de Cristo. Los festivales del otoño tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Porque las primaverales vienen al principio del año y las otoñales vienen al final del año. O sea que las fiestas del otoño no se podían cumplir sino hasta después del periodo de oscurantismo. ¿Y cuál fue el periodo de oscurantismo? ¿Cuánto tiempo? Tiempos y la mitad de un tiempo. 1260 años. 1798 tenían que empezar a cumplirse después de 1798, cuando cayó el sistema que esclavizaba a la gente en la Edad Media. ¿Cuándo sonaron las trompetas? Hubo un tremendo movimiento conocido como el movimiento de los mileritas. Y ustedes encontrarán que muchas iglesias se burlan de los mileritas, porque ellos predijeron que Cristo iba a venir el 22 de octubre de 1844, anunciaron eso. Y Cristo no vino. Y las iglesias dicen, la iglesia adventista se basa sobre un chasco. Pero si ese es el caso, todo el cristianismo se basa sobre un chasco también. Porque los discípulos también esperaban que Cristo se sentara como rey en Jerusalén, y lo que hizo fue morir. Y les tocó estudiar las profecías después, para darse cuenta de dónde se habían equivocado. ¿No es eso lo mismo que pasó con el pueblo adventista? Los mileritas anunciaron, el día del juicio de Dios viene. Ellos lo entendían como la segunda venida. Tenían razón de que iba a pasar algo tremendo el 22 de octubre de 1844. No solo predicaron los mileritas en los Estados Unidos, predicó José Wolf en África, la Kunza en Sudamérica, en Inglaterra, los anglicanos, en todas partes del mundo se sonó las trompetas diciendo, viene el juicio de Dios, prepárate para encontrarte con tu Dios en el día de expiación. El movimiento milerita fue el festival de trompetas. ¿Y qué anunciaron ellos? ¿Qué anunciaban las trompetas? El Yom Kippur, el día de expiación. ¿Y qué pasó después que ellos hicieron su anuncio? El 22 de octubre de 1844, ¿qué hizo Jesús? Pasó, ahora fíjense, vamos en el progreso del santuario. Pasó del lugar santo, ¿a dónde? Al lugar santísimo del santuario, anunciado por los mileritas, para empezar la obra de separación entre las uvas
y las olivas o aceitunas. Un juicio que se describe en Apocalipsis 14, 14 al 20. Ahora, en el otoño dijimos que caía la lluvia tardía. ¿Y qué hacía la lluvia tardía? ¿Qué hacía la lluvia tardía? Maduraba los frutos para la cosecha. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué razón en Apocalipsis 14 al 20 las uvas están maduras y la mies está madura? Si las uvas y la mies están maduros es porque inmediatamente antes tiene que haber caído ¿qué? La lluvia tardía. Ahora, ¿dónde menciona Apocalipsis la lluvia tardía? Que maduró la cosecha. ¿Dónde está el mensaje lleno del Espíritu de Dios que maduró al mundo para salvación o para perdición? Yo creo que un buen lugar donde buscar es los versículos que vienen inmediatamente antes. ¿Y qué se encuentra inmediatamente antes de la cosecha del día de expiación? En los versículos 14 al 20 se encuentran los mensajes de los 3 ángeles y el mensaje del 4º ángel. Y esos ángeles llaman a los seres humanos a temer a Dios y guardar sus mandamientos. Llama a la humanidad a guardar su santo día, porque dice: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Llama al mundo a enfrentarse al juicio de Dios, porque dice: teme a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y si usted está en una iglesia donde no se guardan los mandamientos de Dios, donde no se está enseñando que Cristo está ahora en el juicio. Ven, algunas iglesias dicen que Cristo directamente del altar saltó al lugar santísimo. Y hay algunos teólogos adventistas que están enseñando eso. Dicen: Cristo, cuando ascendió al cielo, se fue directico al lugar santísimo. ¿Y el lugar santo qué? Vemos en el santuario que el Señor Jesucristo sigue una progresión. En el año 31 muere en el altar. En el año 31 también resucita en el lavacro. En el año 31 entra al lugar santo. ¿Los festivales qué? De la primavera. Por eso son todos en el año 31. Pero después del periodo de verano, Jesús es anunciado de que va a empezar el juicio y se tocan ¿qué? Las trompetas. Y estamos ahora en el juicio. ¿Sabían ustedes eso? Que estamos ahora en el juicio. Que Cristo está juzgando a los seres humanos en el santuario celestial uno por uno. ¿Has reclamado tú la sangre de Cristo? Para que cuando comparezcas en el juicio no tengas que comparecer tú, sino que pueda representarte Jesús. Porque si vas tú, el Padre va a decir: ¿quién eres tú? Tú eres un pecador. Pero si he aceptado a Cristo y he tomado los pasos, fíjense, si he aceptado a Cristo como mi sacrificio, como mi resurrección, si estudio la palabra, si testifico por el amor a Jesús, si oro pidiendo el perdón por los pecados, entraré con Cristo al lugar santísimo y Cristo será mi representante allí. Hay un solo festival que no se ha cumplido todavía. ¿Cuántos de ustedes creen que estamos cerca del final de la historia? Esto lo comprueba. Porque es que todos los festivales ya se cumplieron, no falta sino uno solo. ¿Y cuál es ese festival? Vamos rápidamente a el de las cabañas, los tabernáculos. Apocalipsis 7. Y vamos a terminar con esto, Apocalipsis 7. Y vamos a leer el versículo 7.
No el versículo 7, sino el versículo 9. Apocalipsis 7 y el versículo 9. Después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas las gentes y linajes y pueblos y lenguas. ¿Por qué es importante esta expresión de todas las gentes, linajes, pueblos y lenguas? ¿Dónde se encuentra eso en otro lugar en Apocalipsis? En el mensaje del primer ángel, lo cual indica que estas personas escucharon y aceptaron ¿qué cosa? El mensaje del primer ángel. Y el que acepta el mensaje del primero va a aceptar también ¿cuál? El segundo, porque vienen en su orden. El que acepta el primero está listo para el segundo. Si en tu iglesia no están guardando el sábado, si en tu iglesia dicen que la ley fue clavada en la cruz, si en tu iglesia están enseñando que puedes comer lo que quieras, a pesar de que la Biblia dice que debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo, si tú estás allí, el llamado del segundo ángel, después del primer ángel, decir guarda los mandamientos de Dios, adora a Dios en su santo día, el mensaje del segundo ángel dice sal de Babilonia. Y el tercer mensaje dice si no sales de Babilonia, con todo el dolor de mi corazón, dice Dios, tendré que derramar sobre ti las plagas sin mezcla de misericordia. Mis amigos, estamos hablando aquí de cosas de vida y muerte. No estamos hablando de asuntos académicos aquí. Estamos hablando de seguir a Cristo paso a paso a través del santuario. Ahora sigamos leyendo rápidamente. Dice que son de todas las gentes, linajes y pueblos y lenguas que estaban delante de ¿dónde? Del trono. ¿Y este es el trono de dónde? Del lugar santísimo, porque ha terminado el día de expiación. El día de expiación es el sellamiento de los versículos 1 al 8. Porque la lluvia tardía sellaba la cosecha y la preparaba para ser cosechada. Dice en el versículo 9, siguiendo, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y ¿qué? Palmas en sus manos. ¿Qué significado e importancia tiene eso? Palmas en sus manos. ¿Cuándo cortaban los israelitas palmas? Los israelitas cortaban palmas. Si ustedes pueden leerlo en Levítico 23, cortaban palmas en las fiestas de tabernáculos. Después del sellamiento del día de expiación, y el sello de Dios es el sábado, ¿viene qué cosa? Viene el festival de tabernáculos. Y note lo que dice el versículo 15. Dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono tenderá su tabernáculo sobre ellos. Yo sé que la versión de usted dice su pabellón, pero es la misma palabra tabernáculo sobre vosotros. ¿Cuál festival es este?